Bueno, ya a esta hora también, a esta hora de la noche, cuando son las 4 o un cuarto para las 4, querido amigo, parece, eh, un cuarto para las 4, parece de la tarde allá. Sí, bien, todavía me funciona la máquina. Nos vamos a Jusco, un gran profesional, periodista, escritor, investigador, conductor, con grandes temas desarrollados, lleva mucho tiempo en ello y él nos va a contar eh, y nos va a hablar acerca de un lugar en México sumamente enigmático, la zona del silencio, con el periodista y colaborador también de Hablemos de, que quede bien claro que es solo un préstamo para demonios, nada más. Don Marco Gómez, muchas gracias amigo mío por estar y bueno, te saludamos y te damos la bienvenida. Bien, pues muchas gracias. Es todo un honor, todo un placer poder estar compartiendo este panel con personas tan importantes en su área, manejando lo que saben hacer y lo hacen muy bien, dándonos luz en esos temas tan interesantes. El mundo está lleno de misterio, está lleno de cosas extrañas. Pero ¿por qué son misteriosas y extrañas? Porque estamos acostumbrados a una cotidianeidad que es a veces hasta aburrida. Entonces, pues, ¿por qué no lo manejamos así entonces? Y sí, la verdad que aquí en México, todo el continente americano está lleno de cosas extrañas y raras, todo el mundo, pero América tiene una historia muy especial. Y en este caso, México, este enclave que está al norte del país, abarca tres estados que son Chihuahua, Coahuila y Durango. Es un lugar plenamente enigmático. La historia nace en 1966, cuando el famoso ingeniero se volvió famoso después de esto, el ingeniero Augusto Harry de la Peña, que en ese tiempo trabajaba para la empresa estatal Petróleos Mexicanos, utilizó, bueno, estaba explorando y quería ver si había posibilidades de que existiera petróleo en el subsuelo. Se internó ya directamente en la zona del silencio. La entrada es por el poblado que se llama de Ceballos, eh, y trató de comunicarse a su base y no pudo. Pensó que era su radio, se regresó, mandó revisar su radio, resulta que no tenía nada. Al otro día vuelve a internarse, le sucede lo mismo, empieza ya a dudar de lo que pasa con su aparato de radio, y lo manda a revisar y al tercer día le sucede exactamente lo mismo. No funciona su radio y no puede comunicarse con su base. Entonces, pues ya le empieza a entrar la duda y empieza a hacer experimentos porque su radio no tenía nada. Entonces empieza a descubrir, empieza a meter aparatos, empieza junto con otros ingenieros y descubren que no se propagan en ciertas franjas las ondas de radio. Se creía, cuando empezó todo esto a ser famoso, decían, es que en la zona del silencio no puedes comunicarte entre personas, es que no hay comunicación de ningún tipo, y no es cierto. Simple y llanamente que en ciertas franjas no se propagan las ondas de radio. ¿Por qué? Una de las razones, son tres posibles motivos. Uno, cayó un meteorito hace miles o tal vez millones de años que está muy enterrado. Uno, dos, que posiblemente haya petróleo. Y tres, que en el subsuelo haya un mar interior o un río. Y cualquiera de estos tres elementos produce electromagnetismo.
Entonces, al salir ese electromagnetismo en una zona desértica que el sol es tremendo, también el viento solar, imagínate imagínense salir electromagnetismo del subsuelo junto con el viento solar, esto produce remolinos, remolinos que al atrapar las ondas de radio no las dejan que se propaguen, sino que las lanzan al espacio. Entonces, por eso es que finalmente fue un periodista, no fue Harry de la Peña, sino un periodista quien lo denominó zona del silencio. Entonces, de ahí crece la leyenda, crece pues las mentiras y las verdades, pero Harry de la Peña hizo muchos experimentos y finalmente llegó a esas conclusiones junto con muchos científicos. Hay un centro de estudios de la biosfera donde se han hospedado científicos de todo el mundo, de España, de Rusia, de Francia, de Canadá, de Estados Unidos, de Argentina, se han hospedado muchos haciendo investigaciones, pero pues bueno, son científicos y su mirada va hacia otros, otras determinaciones. Bueno, finalmente este electromagnetismo provoca que llame la atención de la NASA. Entonces, los señores de la NASA ven que es una zona que puede ser utilizada para lanzar sus naves porque hay menor resistencia para poder salir y entrar de las naves. Entonces lo que hacen es pedir, primero se internan sin pedir permiso a nadie, como lo acostumbran, como decía Carlos, llegan hablando inglés y entonces todas las puertas se les abren. Y, y quieren, investigan, ven que hay muchas cosas misteriosas, muchas cosas que les interesan y entonces sí, ya vuelven a internarse y y ahora sí ya hacen contacto con el gobierno mexicano y el que hace contacto con esto es un tal Werner von Braun, que bueno, finalmente la cohetería le debe mucho, lo llaman el padre de la cohetería, sin olvidar que el señor era un nazi y que provocó también muchas muertes, pero esa es otra historia. Él, ahora sí pidieron permiso, pero en esa época el presidente no quiso dar ningún permiso, puesto que la Unión Soviética se oponía a que se instalara una base militar. ¿Qué sucede entonces? Pues muy simple, en 1970, curiosamente, en Estados Unidos mandan una nave que iba a aterrizar varios kilómetros hacia el sur de Estados Unidos y supuestamente se desvía muchos kilómetros hasta caer en lo que se llama el Cerro de San Ignacio, que es el cerro más electromagnético dentro de la zona. Piden permiso para buscarlo, ahora sí les conceden ese permiso, pero curiosamente tardan casi un mes en encontrar el aparato, mientras crean una pista de aterrizaje, se asientan en varios lugares y al final cuando encuentran esa nave supuestamente extraviada, ponen un cerco alrededor. No permiten que nadie no autorizado se interne en el lugar. Y el problema es que al final los señores que hablan inglés y alemán no se sabe qué fue lo que extrajeron. Se llevan dos furgones repletos de piedras, de muchas cosas que no se sabe qué son, supuestamente para estudio, pero nunca se supo qué hicieron con ese material que se llevaron. Pero bueno, esto no es tan misterioso, pero bueno, finalmente es parte de la historia de la zona del silencio y al no concederles ese permiso el gobierno mexicano a los Estados Unidos,
Sí, qué bueno que no lo hizo porque si no, ese ya sería territorio estadounidense y ya no dejarían que nadie que no fuera, se volvería una especie como de Área 51. Nadie sin autorización podría entrar. Bueno, pero dentro de lo misterioso es que se han encontrado esqueletos de 3 metros de alto, esqueletos, bueno, supuestamente humanos. Hay cualquier cantidad de avistamientos de objetos voladores. Aquí sí son ovnis, objetos voladores no identificados, de luces que se pelean, o sea, luces que se pelean, que le dan vueltas a la luna. eh, Así lo denominan los ejidatarios que lo han visto y los niños que también los han visto, de que se pelean. Entonces, pues esto se presta a muchas especulaciones, muchas conjeturas. Hay ejidatarios que aseguran que llegan personas altas, rubias, de ojo azul, sin, sin más que una especie como de trajes espaciales de una sola pieza, y solo piden un vaso con agua. O sea, cómo te internas en un desierto y resulta que solo bebes un poco de agua y te vuelves a internar sin llevar ningún equipamiento de nada. Entonces, esta es otra de esas cosas raras. Obviamente, las especulaciones que son extraterrestres que han, eh, pues que se están asentados ahí, que están internados en la zona del silencio y que están abajo en el subsuelo, son convirtiéndose de extraterrestres a intraterrestres. Entonces son cosas bien particulares. Hay un cementerio prehispánico también y dentro de esas cosas raras y anómalas hubo un acontecimiento muy interesante que fue la caída de un meteorito. Pero ¿qué tiene de interesante? Es que cuando ese meteorito lo detectan tanto en Estados Unidos, que lo va siguiendo junto con la Unión Soviética, eh, un, un astrónomo de Inglaterra, de Londres, detecta que están en zona de colisión. Tanto la nave Venus soviética iba a chocar con ese meteorito. Entonces le avisan a la Unión Soviética, a la Estación Espacial de la Unión Soviética, de la colisión, pero ellos ya no pueden mover su nave. Y lo curioso es que, el que se mueve es el meteorito. Se mueve el meteorito para evitar la colisión y efectivamente la evita, pasan la nave y el meteorito todavía alcanza a dar una vuelta a la Tierra para ir a caer a la zona del silencio. Finalmente se conoció como el meteorito de Allende y se le conoce también como el meteorito pensante. ¿Por qué? Porque pues, el que se movió fue el meteorito, no la nave de la Unión Soviética. Entonces, el ingeniero Harry de la Peña él lamentablemente ya falleció, y un pedazo de ese meteorito y descubrieron que ese meteorito tiene casi la edad del Big Bang, cerca de 11.400 millones de años. O sea, es 3 veces más viejo que el nacimiento de nuestro sistema solar, que es de 4.500 años aproximadamente. Entonces, le han hecho muchos estudios, todo, y pues el material que han encontrado es sumamente interesante. Entonces, está, está lleno de cosas extrañas. Hay dos zonas, una de meteoritos, precisamente, que es una zona donde la caída frecuente de meteoritos, de los cuales ahí curiosamente no fue el que cayó el de Allende cayó precisamente en ese poblado que tiene el mismo nombre, pero está lleno de meteoritos de polvo estelar, y es muy frecuente la caída, y hay otra zona que es de fósiles marinos.
hace miles o millones de años era un mar que se le llamaron Tetis. El mar de Tetis, finalmente con el surgimiento de tierras, se fue ahogando, lo fueron cercando este nacimiento de tierras y se fue secando. Y entonces pues hay trilobites y hay caracoles y hay otro tipo de peces muy interesantes que lamentablemente pues ha sido, la mayoría de todo esto ha sido saqueado y pues ya quedan pocos vestigios de todo ello, pero son elementos bien interesantes dentro de esta zona y pues bueno, me gustaría extenderme más, pero bueno, les estoy comentando de lo más relevante, pero hay mucho todavía por explorar, hay mucho por explicar. eh, eh, Aparte del ingeniero Harry de la Peña, que él era un científico, hubo otro investigador, pero de lo paranormal, de nombre Santiago García. Incluso él fue el primero en escribir un libro sobre la zona del silencio, que después le fue plagiado en muchos países, pero él fue el primero y empezó a hablar precisamente, a comentar de todas estas investigaciones. Él dice que hizo contacto con extraterrestres, con con los que más tenía son de nombre Orton e Iuliana, y ellos lo ayudan a él. Él tenía, ya hace algunos años que no sé de él, él tenía o tiene un consultorio donde ayuda a sanar a la gente y él asegura que ha sanado a dos o tres personas incluso de cáncer. Entonces, pero apoyado siempre por estas entidades. Y ellos le dicen que pues que tenemos que seguir manejándonos como seres humanos. Que les preguntaba, bueno, ¿qué tengo que estar atenido a lo que ustedes me digan? Ya no me puedo tomar ni mi cerveza, ni tomar mi café, ni nada. Le dicen, no, 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 tú tienes que ser como eres, como tienes que llevar tu vida tal como la has llevado hasta ahora. Tienes el don de ayudar a la gente, pues sigue haciéndolo, no tienes por qué cambiar tus costumbres. Que tómate, como le dice Santiago, tómate tu chelita y verás que no pasa nada. O sea, aquí lo importante es la actitud, es tu positivismo, la energía que tú tienes para todo esto. Y entonces puedes seguir manejándote como lo has hecho hasta ahora. Entonces, esos contactos están asentados, esos extraterrestres están asentados en la zona del silencio y son los que le han ayudado. Incluso su misma hija ya tenía contacto con estos seres, que cuando empieza el contacto era muy pequeña, ahora ya debe ser toda una mujer madura. Y pues esto es parte del mucho misterio que hay dentro de la zona. El ser una zona desértica permite, por ejemplo, que los nopales, tan característicos de nuestro país, muchos sean de color morado, porque con eso les ayuda a que los rayos ultravioleta no los sequen y los maten. Pero lo más curioso, hay dos datos bien curiosos. Hay dentro de la zona, hay una que se llama rata canguro. Es una rata que nunca toma agua en su vida y sobrevive en el desierto. Entonces, es un dato bien curioso. Hay una especie como de lagartija que al momento en que descubre que está en peligro, suelta su cola y su cola se mueve, se mueve para distraer a su enemigo mientras esta especie de lagartija se escabulle. Bien interesante, pero el caso más emblemático y el más famoso es el de la tortuga Pitágoras. ¿Por qué Pitágoras? Porque en su caparazón, en lugar de aparecer los hexágonos normales de las tortugas, aparecen triángulos. Entonces, bien interesante.
Me hubiera gustado compartir las fotografías, pero todavía no domino este aparato, pero ya lo haremos porque para esto hay mucho tiempo y hay mucho que hablar ya a detalle sobre la zona del silencio. Pero bien interesante, a mí me tocó dentro del estudio el laboratorio de estudios de la biosfera, me tocó ver el nacimiento de una tortuga que ahí tenían, bien interesante, bien importante. Nos tocó varios días de tormentas en noviembre, en la primera vez que estuvimos ahí, que yo estuve ahí. En noviembre, me decían, es que estos aguaceros son de abril, no tiene por qué estar lloviendo ahora. Entonces, incluso a los tres compañeros que fuimos, nos llamaron los hijos de Tlaloc. Para quienes no, no conozcan un poco la historia, Tlaloc es el dios de la lluvia y de la fertilidad de los aztecas. Entonces nos llamaron así, pero el fenómeno es bien curioso porque imaginen, imagínense, primero están viendo un cielo estrellado y de repente un ejidatario te dice, en 5 minutos va a llover. Pero ¿cómo va a llover? Está todo despejado, en 5 minutos va a llover. Efectivamente, 5 minutos después estaba cayendo ese aguacero tremendo. Entonces, eh, si alguien sabe de clima, pues son los ejidatarios, los campesinos que manejan muy bien todo esto. Entonces, son características bien interesantes. Eh, Nos tocó ver la caída de un meteorito y dentro de todo este lugar, hay lugares, hay un pequeño oasis dentro del desierto, hay otros lugares donde hay plantas bien interesantes, hay conejos, hay venados, hay pumas, en fin, pero bueno, estas son características muy propias de esta zona, pero de que está aún mucho por descubrirse, lo está, y mucho por saber efectivamente si es un lugar donde están los extraterrestres convertidos en intraterrestres, que hubo antes de la llegada de los europeos al continente, porque hay mucho por descubrir. Entonces, ojalá también pudiéramos saber qué se llevaron los de la NASA y qué descubrieron. Yo le hice contacto con ellos, les pregunté, pero jamás obtuve una respuesta. No sabemos qué se llevaron, pero bueno, finalmente hay un investigador mexicano eh, que, que él dice que el meteorito de Allende no fue un meteorito, sino que fue una nave espacial que chocó y que fue a caer a la zona del silencio. Él es uno de esos investigadores que todavía tiene algunos pedazos de ovni, bueno, no de ovni, de un objeto volador, y lo ha hecho analizar y tienen elementos aún no conocidos o de una pureza que no se consigue todavía en la Tierra. Entonces, pues imaginemos este lugar, es increíble, invita incluso a la meditación. El ingeniero Harry de la Peña le gustaba mucho cada vez que se internaba, siendo ingeniero y un escéptico, se internaba y llevaba música de Isao Tomita, por ejemplo, que en esa época estaba muy de moda, con, con su música electrónica, y bien interesante. Entonces, hay mucho por decir, mucho por manejar. A mí me tocaron amaneceres y atardeceres impresionantes que afortunadamente tengo material fotográfico que ya compartiré cuando tratemos este tema con mayor amplitud. Por vía de mientras, pues les quiero dejar esta inquietud, agradecerles a los eh, ponentes que han estado antes que yo y que van a estar después que yo, que también nos estén dando tanta luz en todo este tipo de fenómenos. Sabemos que hay gente escéptica, pero al menos yo no trabajo para ellos, yo trabajo para hacer algo profesional,
para mostrarlo, compartirlo, y el que lo quiera tomar, que lo tome, el que no está en su derecho de no hacerlo. Pero hay que compartirlo y tú me has dado oportunidad de hacerlo en tu programa, como lo hizo Marisol cuando empezó con su programa en España, también en Años Luz, y sé que lo vamos a retomar y que vamos a seguir compartiendo. Por día de mientras, pues te agradezco mucho, Elizabeth, que me des esta oportunidad de compartir esta experiencia y pues hay mucho por compartir. Tenemos que hablar de duendes, de domos, de hadas, de fantasmas, de conspiraciones. Hay un mundo interesantísimo que ojalá podamos desarrollarlo y compartirlo con todos los amigos que están atentos a lo que estamos haciendo. Te agradezco mucho, Elizabeth, mucho éxito. Sé que esto empieza muy bien. Te agradezco a ti, a los ponentes y sobre todo a los que nos están viendo y escuchando y que tendrán, espero, muchas inquietudes que despegar. Entonces, muchas gracias y seguimos atentos a lo que sigue en esta presentación de Red Axis Mundis. Muchas gracias, Marco. Te agradecemos de corazón. Hemos disfrutado mucho de tu presentación. Y bueno, en el programa tenemos en iVoox grabado mucho material acerca de la zona del silencio. Por supuesto que en enero vas a ser un ponente seguro ahí para poder conocer más ampliamente sobre un lugar enigmático que ofrece mucha información todavía por, eh, por juntar, por tratar de resolver algo, porque las respuestas siempre son varias, no es una sola, los caminos son muchos, quizás todos nos lleven a alguna parte, pero las respuestas siempre son varias en diferentes eh, caminos de búsqueda y como siempre, no a todos nos agradan las respuestas, pero a veces son las que, las que realmente aportan, porque el ser humano siempre está buscándole la quinta pata al gato en cuanto a no debe ser eso, tiene que ser otra cosa. Yo creo que nosotros somos los grandes responsables de no tener muchas respuestas porque no nos agrada lo que escuchamos porque no lo hice yo, lo hizo otro. Y el problema del ser humano es su ego, su egoísmo, el grado de que ahora con estos tiempos ha crecido mucho, la imposibilidad de considerar que si yo no lo hice y lo hizo otro está bien y está muy bien hecho porque yo puedo complementar. Todos somos complemento de todo, yo creo que nadie sobra en este mundo. Y así como hay muchas personas en diferentes áreas profesionales de la vida, médicos, y trabajan muchos médicos en una clínica, y trabajan muchos ingenieros y secretarias, todos aportan cosas de manera diferente hacia un objetivo principal. Bueno, en el mundo del misterio, en el mundo de los enigmas, en esto que nos apasiona y nos gusta mucho, todos somos un aporte y todos aprendemos de todo todos los días. Así es que te agradecemos muchísimo tu compañía, el estar siempre dispuesto y por supuesto la ponencia, porque yo sé que tú sabes mucho de la zona de silencio, dominas muchísimo ese tema. Tenemos horas y horas del tema en el programa, así es que gracias Marco y nos estamos viendo. Gracias a ti. Bueno, y ahora vamos con una amiga de la casa, una mujer que si nosotros hablamos de misterio, enigmas en Europa, siempre se nos viene a la mente. Ella es una periodista reconocida, una mujer que siempre se ha destacado por ser amigo de sus amigos. Una persona que uno la mira y sabe que todo en ella lo que entrega es transparencia, porque se nota cuando las personas son naturales, son honestas, son transparentes, eso se ve. Ni siquiera tiene que hablar. Nosotros sabemos que si alguien dice misterios en Europa, Marisol Roldán, años luz, está siempre ahí, una profesional gigantesca que hemos leído mucho, hemos trabajado mucho con ella, la seguimos desde hace tiempo, desde siempre en sus diferentes actividades y bueno, tremendamente agradecida de contar con ella esta noche. Gracias por la confianza, gracias por estar aquí y por supuesto por traernos un tema, porque tú eres psicóloga,
por traernos un tema bastante particular. La gente, el ser humano tiende por su ignorancia a rechazar las cosas porque no las conoce y porque también le mueve mucho el piso y los parámetros que tiene para controlarlos. Es más fácil decir, esta persona tiene un problema, una patología mental, o no, no puede ser así porque es imposible, que sentarse y decir, existe la posibilidad de que sea así. No porque a mí no me ocurra, o yo no lo vea o no lo sienta, significa que no existe. Porque todos los seres humanos son diferentes a pesar de que compartimos un ADN todos juntos, pero nuestros cromosomas son diferentes, nuestras reacciones son diferentes. Y como somos 75% de moléculas de agua, somos una energía, un puente de comunicación de diferentes cosas. Y cuando alguien dice, sabes que no, yo creo que esto no puede ser, esta gente que escucha cosas está en otra parte, tiene algún problema, perdón, pero nos olvidamos que nuestra composición biológica es parte de un mundo que desconocemos. Y yo que trabajo en el área de salud sé que el agua como buen conductor de diferentes energías, como un puente, un mensajero, hay muchas cosas que desconocemos y que tenemos que aprender, pero nos negamos. Y hoy día tú nos vas a traer un tema fascinante que tiene que ver con esto, con la psique, con estas paraciencias, pero abordado de un tema bastante particular. Marisol, gracias por estar. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, buenas tardes para vosotros y un placer. No solo un placer, sino que estoy emocionada, Elizabeth, porque, bueno, primero darte la enhorabuena por este proyecto que inicia, pero con mucha experiencia detrás, la tuya, que son ya 30 años en radio, 30 años de investigación ufológica y ahora un pasito más para unificar a otros compañeros de otras ramas que estamos haciendo básicamente lo mismo, intentar desvelar respuestas que puedan aportar un beneficio a esta humanidad de la cual formamos parte y algunos pensamos que no, que van por ahí por libre, como tú bien decías. También felicitar a mis compañeros, todos de alguna manera han sido colaboradores o compañeros míos, porque yo no tengo colaboradores, tengo amigos, y ya sabéis que es verdad, lo digo de corazón, en años luz. Si no he estado en una época como con uno, he estado en otra, y espero que sea así, y en sitios como el que tú nos abres a la oportunidad. Esto también es para ciencia, porque las coincidencias que se estudian a veces, las sincronicidades que se han dado entre nosotros los que estamos hoy aquí, para que este momento sucediera, también forman parte de las paraciencias. Si me lo permites, después de decirles a todos lo bien que lo están haciendo en su día a día, lo fantástico que ya he escuchado hasta ahora de temas y lo que sé que voy a escuchar a continuación, que además va a ser súper ilustre y novedoso, si me lo permites, eh, déjame explicar lo que son las paraciencias, porque tengo una penita en el alma. Mi alma tiene pena, porque cuando me ven rubia mujer y digo que estudio paraciencias, entre otras cosas, de inmediato lo primero que me dicen, Elizabeth, ¿me vas a echar el tarot? Y no es que yo no se lo quiera hacer. De entrada al tarot no se echa, se supone que se lee, Sí. que sirve como orientador, como herramienta, una de las cientos de miles que el ser humano ha encontrado a lo largo de su historia. Pero además de eso, de ser solo una herramienta, el tarot, a veces esas tipologías, ¿no?, que tenemos los hombres, esos arquetipos que hacemos del estudioso de parapsicología, como diría Anaís al principio con los oídas, quizás esté errada, se ha vuelto popular entre las personas. ¿Qué es la paraciencia y quiénes estudian la paraciencia? Paraciencia es toda ciencia. El para lo pusieron los científicos de bata blanca y ortodoxos que no entendían que aquello que todavía no se podía concretar en una fórmula o en una plaqueta de Faraday para el laboratorio, pues también merecía la pena ser estudiado. Y la mayor parte de aquello que no se podía poner ahí eran experiencias del ser humano, experiencias del día a día, cosas que le sucedían, comunicaciones con seres quizás con la mente a mucha distancia en un momento de su vida en que les va a hacer falta una ayuda o un contacto con ese otro ser. Y a eso le pusieron un nombre, telepatía. Bueno,
le pusieron un nombre cuando llegaron los que esa para de ciencia no nos gusta, pero la usamos para que el resto del mundo entienda lo que realmente hace la paraciencia. Paraciencia realmente es una pretensión de ciencia, porque no lo hemos conseguido todavía, como mantener, por ejemplo, un banco de datos de todo lo que está sucediendo en el mundo, saber el esquema global de todos los fenómenos extraordinarios que acontecen en el humano, dentro del humano, fuera del humano, encima del humano, alrededor del humano y en el universo. Todo eso sería ideal ir archivándolo, teniendo nuestros bancos, documentaciones, pero no existe porque no nos aunamos bajo esa ciencia y seguimos utilizando ese sustantivo de paraciencia. Para mí, indudablemente decía que era una pena, porque lo que intentamos llevar es una praxis de trabajo con método científico adaptado a las circunstancias para estudiar esos fenómenos extraordinarios allí donde los encontramos, o en las personas que pudieran reproducirlo, o en los animales que también los viven, o quizás en esos vegetales que parecen mostrar a veces anomalías y facultades desconocidas. Y las hemos detectado. Basados en pruebas y en testimonios, hacemos esa paraciencia. Paraciencia no es solamente el estudio de facultades humanas, aunque luego, si me lo permitís 2 minutitos nada más, hablaré de ellas, porque quiero animaros a que seáis curiosos. Seguro que lo sois, seguro, seguro. Pero como no lo sé, tengo que animaros. Así que paraciencia realmente lo que es son ciencias de frontera, ciencias que estudian los límites de la ciencia conocida. Paraciencia engloba todo. Paraciencia, ufología, paraciencia la que estudia si es verdad el esoterismo o es todo algo que la gente pues inventa como parte de su cultura y de su sociedad. Paraciencia estudia también anomalías y curiosidades de la propia ciencia. Paraciencia es todo aquello que hoy en día no podemos formar de forma tangible, pero que al día de hoy, a diferencia de los años 50, cuando Ryan hacía sus primeros experimentos en la Universidad de Duke, al contrario de aquellos tiempos, tenemos tanta base testimonial y tantos compañeros míos que han esforzado su vida, su pobre vida, porque muchos no han llegado ni siquiera a poder vivir bien de este tema, pues han aportado tanto tema que sabemos que hay unas rutas, unas fórmulas no matemáticas todavía, o al menos no conocidas, unos ciclos de darse las cosas, de los fenómenos, unas repeticiones, unas recurrencias, personas con tipologías similares, personas con tipologías psíquicas similares, personas con muchas pautas en común. Y ahí tiene que haber una fórmula de ciencia. Y esa paraciencia lo estudia y lo va a convertir, además de todos los temas que hemos dicho, en uno nuevo, en algo que intentó la psicología estudiar, la parapsicología. Esta sí que es la que se hace conocida, es la que estudia las facultades o más bien esa parte extraordinaria de nosotros que a través de los sentidos ordinarios puede formarse uno nuevo, capaz de hacer captar a ese ser que ha unido esos sentidos en otro mayor, captar, pues, ¿por qué no?, la voz de algo que está sucediendo a kilómetros de distancia, o el pensamiento, o captar un fenómeno o una historia que ha pasado en el tiempo pretérito anterior, convirtiéndose en algo como una evidencia, o en el futuro, preconizar una profecía. Todo esto es parapsicología, que nada tiene que ver con el grosso de la paraciencia, donde ahí tendremos que englobarlo todo. Porque nosotros estudiamos, investigamos, cogemos datos, intentamos analizar, hasta no, yo a veces lo cuento y la gente no se lo cree, pero hacemos estadísticas. Que bueno, dentro de nuestras posibilidades, que son muy mermadas, nos quedamos ahí en base teórica. No solamente eso, también queremos tener nuestras máquinas y así algunos de nosotros con el tiempo intentaron grabar sonidos transformando esa técnica en un apartado muy importante de la parapsicología, la captación de parafonías, sonidos que se producían y se quedaban registrados al principio en Revox, en estas cintas antiguas. Luego lo hicieron en casetes, en cintas VHS y hoy en día a nivel digital. Y cada una podría tener una explicación distinta, porque indudablemente una misma entidad o voz o eco o energía suspendida no funciona igual grabando en un Revox, que es una cinta de metal,
grabando en un cassette que no es lo mismo, pero sí parecido al Redbook con alguna incidencia más, o aquello que se graba hoy de forma digital, que ya no necesita ni siquiera un soporte físico material. El formato es distinto. ¿Qué no harán estas entidades, voces o energías que les capacita para comunicarse con nosotros a través de los distintos medios? O no lo hacen. Si no lo hacen, y la paraciencia todavía ni siquiera ha podido determinar que lo hacen, ¿por qué hablamos tan seguros de lo que es una psicofonía? Cuando realmente podrían ser muchísimos fenómenos extraordinarios distintos que la paraciencia sí que investiga. ¿Qué me dice a mí que mi teléfono o mi cassette o mi grabadora no está grabando lo que estoy pensando yo o lo que estás pensando tú? ¿Sería eso una psicofonía? Pues no, sería una parafonía. Todo esto es lo que la aburrida paraciencia se encarga de estudiar. Y es que es aburrido y es tedioso, pero hay que hacerlo. Hay que hacer esta parte, igual que la ufología tiene una parte tediosa. Igual que los compañeros que se dedican a otros terrenos tienen esos momentos de tener que recoger datos y vislumbrar que a diferencia de lo que el público general, que tan buenamente con un móvil en la mano graba, no es así la cosa tan sencilla. También es verdad que es parte culpa nuestra que lo vendemos tan sencillo, porque vendemos un libro, estamos en un programa de televisión, de radio, y claro, queremos hacer que las personas se emocionen con aquello que les estamos dando. Y les estamos diciendo que cualquier cosa que graben con una cinta en la mano haciendo así es una psicofonía. No, esto no es una psicofonía. Hay que aprender de voces que tienen tono, que tienen altura, que tienen timbre, que no puede haber acentos en una voz que no es de aquí, o en una entidad, o en un ser dimensional, o en una energía. ¿Cómo va a tener acento, timbre, voz, expulsión de aire? O sea, esto lo tiene que hacer la paraciencia. Somos los no queridos, pero eso no significa que la paraciencia siempre sea aburrida, porque aquí sí que entro en el terreno de las facultades extrasensoriales. Resulta que si nos venimos al mundo de la paraciencia, vamos quitando segmentos de otros temas y nos vamos a la paraciencia o bien a la parapsicología, esas facultades extraordinarias que tiene el ser humano, el animal, ¿por qué no? El planeta Tierra también lo podría tener. ¿Por qué no? Una tormenta eléctrica. Se han registrado voces en tormentas eléctricas y no se han hecho por buscadores como nosotros, lo han hecho por climatólogos, personas expertas en clima. Hay tantas cosas en el ser humano que las disciplinas que se tienen también que dividir después de quitar los temas, pues también son un poco tediosas. Hay que hacer una rama de qué realmente estamos estudiando cuando estudiamos facultades extrasensoriales. ¿A qué nos referimos? ¿Somos Superman con los calzones rojos fuera y un traje azul volando por el cielo? ¿Somos Batman? ¿A qué nos...? No, no. Tú le dices a una persona, no, y lo que yo quiero estudiar es si tienes la facultad de leer el pensamiento. Vamos a usar unas cartas de NER. Por ejemplo, hay más herramientas, pero esta es la más conocida. Dibujitos de cuadrados, círculos, cruces. Vamos a ver cuántas veces eres capaz de visualizarlo anticipadamente. Vamos a ver cuántas veces eres capaz de enviarle con el pensamiento a otra persona este símbolo que tú estás viendo en el naipe y si él puede cogerlo a su vez ahí o en la máquina que el parapsicólogo le tiene preparada. Todo esto es paraciencia, es divertido, es más divertido de lo que parece, da trabajo, pero es divertido, porque cuando tú explicas a una persona que a lo mejor no son los poderes que Hollywood nos vende o nos ha vendido en la literatura, o hemos normalizado como algo que está bien para seres que vienen de otro planeta, porque todos hablan telepáticamente la mayoría, si no, ahí tenemos a los grises, porque supongo que habéis leído algo de ufología. La mayoría de ellos no tienen ni apenas dibujada boca, porque se comunican con la mente. Se supone que son civilizaciones evolucionadas que han aprendido a usar tal vez otras facultades. Seguramente algún parapsicólogo habrían esas ciudades del futuro en otros planetas o en nuestro pasado o en nuestro futuro, porque ¿quién me dice a mí que el extraterrestre no es de mi historia, es humana y es de aquí de la Tierra? Y simplemente está viajando en el tiempo, o yo viajaré en el tiempo alguna vez y me comunicaré con un neandertal. Y el pobre se sorprenderá, se creerá que soy un dios, me dibujará en su cueva y hoy en día digo yo que soy la que busca. Caramba, un extraterrestre. Hay muchas cosas que nos quedan en el tintero y queremos siempre tener la explicación más novelística, porque creemos que esta es más sorprendente, pero más milagrosa es que una persona común que se levanta por la mañana, va al trabajo, tiene una vida rutinaria
y de repente por la noche tiene en su habitación notar que está algo allí con él, una presencia, que en la puerta de su habitación pasa una sombra, que le está comunicando un fallecido familiar, que se le despide porque ha muerto ese fallecido. ¿Qué no sorprendente y milagroso es que una persona pueda sanar a otra o autosanarse? Esto para psicología. Estas son facultades extraordinarias, no de Superman, de los seres humanos, porque la paraciencia y sobre todo la parapsicología piensa que no son cosas esporádicas que suceden, que no son cosas que están en la imaginación, porque hay muchos testimonios y pruebas físicas que se dan. Y en laboratorio hemos cogido resultados sorprendentes. La paraciencia piensa que son rasgos inherentes al ser humano. Precisamente no lo observamos en el ser humano, que olvidamos que somos animales. Y hay animales que ya demostraron desde siempre que se comunican de 1000 formas prodigiosas entre ellos. Las hormigas, las abejas, que funcionan telepáticamente con unos nivelazos que si nosotros entendiéramos que también lo hacemos, diríamos, ah, pues la telepatía que tengo yo y la intuición seguramente será porque mi parte animal, esa parte que posiblemente es sáurica, vive aquí, tiene forma de un guisante y está debajo del hipotálamo, la tengo activada para unas cosas. Si esto nos diéramos cuenta, aprendiéramos a ver cómo funciona, por qué a unos les funciona más y a otros menos, a los menos se lo subimos y a los más depende de lo que hagan con ella, pues eso hacemos. Pero si supiéramos hacer esto, supiéramos que es posible, viendo simplemente a una hormiga, lo grande que somos nosotros, que ellos nos ven ya desde otra dimensión y nosotros a ellos, realmente cuántas cosas beneficiosas no vendrían a esta humanidad en estos momentos que tanto lo hemos necesitado, en los momentos del medievo en el que los alquimistas ya quisieron decirlo, porque los alquimistas ya quisieron hacer paraciencia, aunque nos creamos que esto es nuevo, porque así lo dicen las revistas de misterio, y hablen solo de los años 20, de los años 50, cuando Rain, el señor de la bata blanca, se la puso alquimista, era un científico, un buscador de esencias y de respuestas, y en sus laboratorios hacía lo que nosotros también a veces hacemos, ahí fuera, porque ahí fuera, para buscar en la paraciencia y en la parapsicología, cuando buscamos a los testimonios o pruebas, lo que estamos haciendo es salir al otro laboratorio, al gran laboratorio que compartimos todos, donde se dan los entresijos y las encrucijadas donde están las respuestas. Y nos dedicamos, en vez de investigar como quiere una paraciencia, quitamos la para y lo dejamos en ciencia de límite, nos dedicamos a decir creo o no creo. Eso es religión. Un paracientífico no puede tener religión. Otro error que me duele mucho en el alma, y a mí no sé si os parece a vosotros, pero parapsicólogo no es una persona que tiene una consulta y tiene las facultades activas y las desarrolla. Él es un paragnosta. Es una persona, a lo mejor, que ya tiene sus facultades. Para psicólogo o para científico es la persona que se dedica a buscar respuestas a unos misterios que intuye que tienen una ciencia, que tienen un rastro que se da en nuestra realidad, pero que pierde el espacio de respuestas, de objetivos, de esas fórmulas que seguro lleva y de acontecimientos. Esto es lo que hacemos nosotros. El paragnosta o la persona facultada no es el que está haciendo la paraciencia, es el portador de las facultades activas que estudia la paraciencia. Igual que es raro que un ufólogo sea a su vez contactado, porque el ufólogo estudia al contactado. El ufólogo es el que está estudiando la paraciencia, quitamos la para, y el ufólogo lo que está haciendo es una ciencia que hasta ahora también se queda mermada por falta de herramientas. ¿Qué no tienen los ufólogos? Buenas herramientas. Hasta una persona que estudia el clima tiene un detector de clima, de humedades, termómetro y tal. ¿Qué tiene un ufólogo? Un cuadernillo para poder hacer documentación. Y archivos, venga de archivos en cajones que nunca saldrán a la luz y la gente dirá, no hay casos en la zona donde vivo de ovnis, pero te enterarás 30 años después que el señor panadero que tenías ahí al lado no es que viera uno, es que vio a lo largo de toda su vida y su familia. Y además tenía un amigo que vio no uno, sino 3. Pero aquello se pierde porque no hay esa forma de unificarlo todo. El parapsicólogo también requiere herramientas, pero tampoco tiene.
Hace tiempo se decían los ufólogos, vamos a entre todos a poner antenas en todo el mundo, y en Chile, que erais privilegiados y sois privilegiados por el cielo limpio, nítido y las altitudes que tenéis, que por eso hay el desafortunado adhesivo, no que tanto nos ha enseñado la humanidad. Ahí se decía que se iban a colocar esas antenas para ufólogos, que íbamos a hacer, que íbamos a intentar controlar como si fuéramos controladores aéreos, todo objeto volador no identificado, todo fenómeno extraordinario, anómalo que existiera. Pero ahí se quedó. Hace 30 años se decía eso, 30 años después estamos aquí, porque no queremos eso. Queremos espectáculo y show en los programas de televisión de misterio. Queremos un caso espectacular. Si no, no existe la ufología, ¿no? La ufología son esos pequeños casos también y anomalías que se dan cada día. Si queremos una persona que cuando anda por la calle se levanten las piedras y leviten las personas y muevan los edificios. Hombre, alguno ha habido, Jesucristo dice que lo hacían, pero no hay que llegar a ese nivelazo para que exista esa persona que es capaz de saber 10 minutos antes que le vaya a llamar un amigo que hace un montón de años no le llamaba. O no hay que irse muy lejos para que una madre, a mucha distancia de un hijo, incluso cuando está peleado con él, pueda saber cuándo ese hijo se encuentra bien o mal. Telepatía materno-filial o umbilical. Hay muchos prodigios que realmente merecen la pena ser investigados. No faltan herramientas para ciencia. Aquí abro la ventana, como siempre aprovecho en cualquier medio, para aquel que quiera idear máquinas adecuadas de registro para nosotros. Porque registrar psicofonías en un móvil no es para ciencia ni es para psicología. Es un más a más y eso no se debe quedar ahí. Tiene que ser luego estudiado. O sea, no se puede poner que yo entro al YouTube y hoy en día está, mira un ovni y es una luz de un helicóptero. Nosotros los que investigamos tenemos que ser consecuentes, sobre todo cuando os lo comentamos a los demás, aunque no lo comentáramos a nadie, con nosotros mismos. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos respuestas. Sabemos que existen, solo tenemos que concretarlas. Cuando las encontramos, queremos compartirla, pero tenemos que demostrarla con pruebas. Volvemos a salir de nuevo, nos la traemos. Ahora toca analizarlas y nos encontramos con las manos atadas, porque los programas de televisión, de show, os tienen a raudales y a millones, porque allí vais a mandar vuestra foto o vais a buscar vuestra psicofonía de turno para decir que tenéis. Pero es que si os ponéis a apoyar a sitios como Axis Mundi, donde van a estar Red Axis Mundi, pretende, me decía Elizabeth, que por eso me apasiona este proyecto, pretende unificar todos los campos de los saberes de las ciencias de frontera, para ciencia fuera. Y si es así, seguramente con todos estos profesionales vamos a tener un nuevo enfoque, rescatar los clásicos enfoques y posiblemente dar otro pasito de más, como ya se están haciendo también en otros lugares con otros compañeros. Esa unificación es muy necesaria y posiblemente esta psicofonía que hayas captado, de todas las que tienes, habrá una que es a lo mejor, si la medimos, no tiene tono, no tiene timbre, no tiene acento, no tiene volumen. Y ahí eres tú el que te conviertes en investigador y nos ayudas a los que estamos investigando. Y nosotros, en un programa, contigo o solos, diremos, hay un señor que tiene esto. Si no, siempre seremos contadores. ¿Pero qué contamos? ¿Que nosotros creemos porque lo hemos visto y vamos probándolo? ¿Que no creemos porque lo que hemos visto hasta ahora no? Las dos cosas nos pasan a los investigadores, que lo sepáis, depende del tema. Pero os lo contamos, se trata de daros la mano y decir, ser religiosos, ser fieles, ser creyentes. O creéis, o ser escépticos, negarlo todo y no creáis. Os ponemos en un dilema. El dilema ya lo tenemos nosotros. Se trata de ni creer ni dejar de creer. Toda ciencia duda y parte con la mente limpia. Y para ciencia, la que se hace en estos momentos en España, en el resto del mundo, es una ciencia que quita el para e intenta. Herramientas no tenemos. ¿Lo hacemos mejor o peor? Bueno, al menos intentamos algo. Yo no sé si llevo ya como tropecientas horas, porque como no hay una máquina de encoger el tiempo con la mente, pues claro, yo no me cortáis, pero quería aprovechar la ocasión para decir que sitios como el que hoy se inaugura, el evento de hoy, son tan necesarios que si nos paramos a pensar y reflexionar, a los verdaderos buscadores de respuestas,
para sí mismos o para otros, a los que ya trabajan o trabajáis en estos temas, os son tan necesarios estos lugares, nos son tan necesarios que mi alma cuando se abre una ventana como esta, rebosa de felicidad porque sé que es otro pasito más y que en breve tendremos, si no todas las respuestas serán imposibles, algunas nos quedarán pendientes para cuando seamos el gris del otro planeta o de este, del futuro. Pero seguramente alguna habrá y vamos a hacer ese avance. Porque no puede ser que vivamos siempre en el área 51, ni en un caso siempre, porque eso no puede hacer la identidad de un buscador. Obligáis o nos obligamos los buscadores a tener un caso simplemente. Yo me he olvidado de la mitad de casos. Yo mira que muchos han salido en las mejores revistas españolas e internacionales, porque sumo tantos casos que llega un momento cuando me preguntan, mi hermano que viene conmigo y tiene más memoria para todo, aun siendo caso mío investigado con todo mi praxis, él tiene más memoria y es capaz de recordarlo todo. Yo me quedo con el caso por su espectacularidad, seguro por su autentificación, desde luego, pero con una pequeña parte, una onza pequeña, que va a significar que junto a otro y junto a otro me dé una línea de trabajo para yo entender el fenómeno, porque no se trata de entender que aparece un ovni o que aparece un fantasma, se trata de entender por qué existe el fenómeno, qué es, hasta dónde me afecta y saber qué hacemos con él, si le sacamos beneficio o va a ser negativo. Porque eso es lo que se plantean los gobiernos que ocultan información, lo que han experimentado con nosotros, los que tienen gente como en el proyecto Stargate o en el proyecto el libro azul, ¿no, verdad? ¿Qué es lo que han hecho estas personas? Han cogido patagnostas, personas facultadas, y le han hecho hacer experimentos viendo hasta dónde podían, para fines bélicos y de conquista. ¿Qué han hecho con la ufología? Pues lo poquito que hay, cuando ya lo desclasifican tachonado y mal desclasificado, entonces nos enteramos de que ellos han tenido la intención, sobre todo en muchos casos se ve claramente, primero de entender de qué iba el caso, a quiénes afectaban. Y sepáis una cosa que la mayoría de nosotros no hacemos. Ellos, los gobiernos ocultos y los que visibles, las comisiones neutras, híbridas entre nosotros civiles y no civiles, todos están interesados en las personas que los ven, que los experimentan. Y a ellos sí que le hacen sus test y les hacen sus análisis. Porque ¿qué hacemos a estas alturas? Que no... Elizabeth, cortamos y lo dejamos para otro día porque si no ya empiezo con las analíticas que necesitamos. Bueno, yo tenía aquí preparado hacer algunas cositas con velas y tal. Lo dejaremos para otro día. Espero que me invites en alguna otra ocasión para hablar de algún tema concreto. Y sobre todo si me invitas para hacer experimentos y ver hasta dónde las personas pueden concretar y notar y sentir que sí somos ese algo más, pues te lo agradezco muchísimo. Claro que sí, ya elaboraremos bien las fechas y haremos las pautas necesarias, porque yo he visto eso, parte de algunos experimentos que tú has hecho en la red, son sumamente interesantes y la gente reacciona de una manera bastante curiosa. Y es necesario para ver qué es lo que ocurre en el ambiente, cuáles son los factores y si existe algún patrón de respuesta o también solamente es una somatización de algún estado de inducción, que también puede ser. Pero yo soy una convencida de que el ser humano reacciona a estímulos que siente. Uno no puede reaccionar con lo que no siente. Las emociones nos hacen reaccionar, nosotros somos solo emociones. Nuestra respuesta, nuestra vida, lo que hacemos, lo que comemos, es por emoción. A mí me emociona la frutilla, me emociona, qué sé yo, el agua, me emociona la gaseosa o el café o el chocolate, y es el producto que más se consume la persona. Bueno, nuestra respuesta, como cuando se dice son bien hormonales, sobre todo las mujeres nos dicen, ustedes son muy hormonales al reaccionar. Yo creo que somos más emocionales, no controlamos esa emoción tanto como no todos los hombres. Hay hombres que son sumamente expresivos y son sumamente emocionales, no tienen problemas al decir, mira, yo sentí que una sensación agradable y se emocionan hasta las lágrimas. Yo creo que eso es lo que nosotros como raza humana nunca hemos entendido. Somos todos frágiles,
somos todos fuertes o tratamos de serlo cuando lo necesitamos, pero nuestras emociones, cuando las suprimimos, nos causan enfermedades y eso está probado científicamente, por eso existe la psicología y la neurología, porque nosotros suprimimos nuestras emociones para quedar bien con el resto. Nosotros no tenemos que quedar bien con nadie, nosotros tenemos que quedar bien con nosotros porque vivimos con nosotros. Así que yo encantada, muchas gracias. Es un tema apasionante, un tema que a mí personalmente también me gusta mucho. ¿Y qué mejor cuando uno escucha que es expuesto por alguien que domina el tema, que lleva tiempo haciéndolo y que tiene también herramientas para aquellos que dicen, oye, no carecen de herramientas científicas? Disculpen, pero la ciencia es humana, los límites los ponemos nosotros. Hay muchas cosas que intentamos hacer, pero por el desconocimiento no hemos llegado. No es porque no estén ahí, es porque nosotros, con nuestra limitación humana, no las podemos ver. Entonces, en la medida de que viajemos buscándola y tratando de comprenderla, yo creo que vamos a obtener algún grado de acercamiento. Así que un abrazo gigante, muchas gracias. Igualmente, a ti. Nos vemos, por supuesto, en enero en más de un proyecto. Así sea. Muy bien. Y nosotros vamos a conocer, invitar y conversar con una persona que es un investigador, un curioso buscador, un escritor también de libros muy interesantes, y que tiene a su haber también un caso que se conoce bastante en Europa. En este lado de Latinoamérica no mucho, pero sí en algún momento en mi programa también lo hablamos por ahí, con el material que uno puede conocer en la red. Pero tenemos a Juan Marsella, que le agradecemos mucho a esta hora de la noche, cuando ya es bastante tarde, ¿cierto? Casi las 11:30, ¿o estoy perdida? Ven, yo sirvo para reloj. Aproximadamente las 12 menos 10 de la Bueno, noche. imagínate. Bueno, menos cuarto todavía. Pero el misterio se vive de madrugada. Y estamos con él, que ha investigado y tiene su libro sobre el caso Vallecas. Cuéntanos, Juan, muchas gracias por estar esta madrugada con nosotros. ¿Qué es el caso Vallecas? ¿Cómo logras tú hacer este material, este libro? Un inciso, Elizabeth, para agradecerte que me hayas invitado a este magnífico proyecto. También agradecerle a Marisol Roldán que te diera mi número de teléfono. Nos conocemos desde hace muchos años y la aprecio mucho, les quiero mucho a los hermanos Roldán y a toda la familia al completo. Siempre se han portado muy bien conmigo personalmente, con la gente con la que nos hemos visto y demás. Y siempre es de agradecer, y sobre todo el poder participar en este proyecto, ¿no? que vamos a abarcar tantos temas y que vamos a poder conocer pues multitud de temáticas. Ya centrándome en el caso del expediente Vallecas, pues fíjate, da la casualidad que yo tengo más o menos la misma edad, nací en el mismo año exactamente, ¿no? que la protagonista de... a ver, tengo los mismos años que la pobre protagonista de esta historia, ¿no? que por desgracia pues, falleció de una forma muy extraña y que todavía pues, actualmente corren ríos de tinta referente al caso. Y se hablan pues muchísimas cosas en diferentes medios. Yo te voy a contar muy rápidamente cómo conocí yo el caso, que lo conocí en el momento que de repente en los medios españoles, que eran las televisiones en un primer momento, pues todos tenían, en España solamente había 2 televisiones, la primera y la segunda, y en los años 90 pues despuntaron todas estas televisiones privadas y demás. En esos años, pues bueno, pues el nivel de audiencia y demás pues era muy importante, y justo pues ocurrió este caso, ¿no? En el que comentaron pues una casa donde estaba sucediendo una serie de fenomenología poltergeist y demás, y además que había sido visitada por la Policía Nacional
y donde había un informe. Pues claro, todos los apasionados de estos temas, que normalmente lo somos desde muy pequeños, ¿no? Porque a mí siempre me han apasionado todo lo de los temas de frontera, ocultismo y diversas materias desde que era muy pequeño, pues claro, un caso de estos que saltan los medios, que lo estás viendo en un telediario de las televisiones más conocidas a nivel nacional, que ves que hay programas que en ese momento tenían muchísimo auge y muchísima audiencia, te están sacando a escenas de un lugar donde hay una serie de grupos de parapsicólogos que en esos momentos pues yo me quedaba un poco alucinado, pero luego pues conoces desde más a fondo todo lo que ocurría allí, te quedas sorprendido. Como lo que te digo, haciendo experimentos, hablando delante de niños pequeños de un montón de temas relacionados con la parapsicología, si había teleplastias, si había voces, si había corrimiento de muebles, o sea, todo esto delante de todos estos niños y además medios de comunicación continuamente yendo a esta casa. Claro, te quedas sorprendido y te empiezas a interesar un poco más por el tema. Todo lo que era por los medios de comunicación. Yo conocía el caso como todo el mundo, por los diferentes programas, por las revistas de la época, por los programas de radio. Cuando de repente, después de casi 30 años, tengo la oportunidad de conocer a Marianela Gutiérrez Lázaro, que es la hermana de la tristemente fallecida Estefanía, y claro, me propone el escribir este libro y, por supuesto, pues accedo a una serie de datos de primera mano de una persona que ha sido testigo de estos fenómenos y en la que, claro, también podemos cuadrar todo esto que te he contado antes de todos estos medios de comunicación. Y ahí va un poco la hipótesis que yo voy a lanzar de lo que pudo pasar en el caso luego, antes de terminar, ¿vale? Con toda esta mejunje, fenómenos paranormales, familia, niños y medios de comunicación y supuestos grupos de parapsicólogos, videntes, mancias y todo tipo de gente que iba cada uno allí a poner su trocito de palito y su trocito de creencia dentro de la casa. Hoy crucifijos, mañana fotografías, pasado montas un altar, al otro una persona que dice hablar con no sé quién, en otros momentos utilizando otros cultos afroamericanos en los que la familia no quiso que se entrara en ese tipo de acciones, o sea, un poco de todo. El caso fue el siguiente, y voy a resumirlo mucho. Es en un colegio que se llama Santo Domingo, de Madrid, en Madrid, España, en la zona del barrio de Vallecas, unos niños a la hora del recreo salen, bueno, unos jóvenes ya en los últimos cursos de lo que era entonces la EGB, salen al recreo y ellos se van a la sala de pretecnología después de haber estado charlando a realizar una sesión de Ouija. Estefanía Gutiérrez Lázaro era la primera vez que realizaba esa sesión de Ouija. Según se meten en la sala de pretecnología, parece ser que estos chicos invocaban a una entidad que se llamaba Verónica, muy conocida, por cierto, en el mundo del espiritismo y de todos estos temas y demás, aunque la historia fuera distinta, que no vamos a entrar en ello, y fuera otro tipo de leyenda urbana, como yo sí que la catalogo a la leyenda de Verónica, por supuesto, de otro tipo de manera de realizar espiritismo, que sería con unas tijeras, pero bueno, esta gente, su entidad con la que contactaban para luego contactar con el resto de entidades, era esta tal Verónica. Bueno, pues en el momento que contactan, los chavales ya tenían algo de experiencia, las otras 3 personas que estaban en la sesión, aparte de Marianela, que estaba en la puerta de la sala de pretecnología, y me parece que había otra persona más que también estaba por allí. Bueno, pues cuando comenzaron la sesión, parece ser que todos empezaron a preguntar, y en el momento que la incitaron a Estefanía a preguntar para preguntar algo, ella preguntó directamente ¿quién eres? Parece ser que el vaso se fue pues letra por letra hasta que formó las palabras tu abuelo, y ella en ese momento entró en una especie de estado de crisis. Pero es que no es solamente el estado de crisis, es que según otros testigos presenciales que se puede ver en otros medios que han estado hablando sobre ello, y era un testigo que también estaba en esa Ouija, también, como me ha contado mi propia
compañera Marianela Gutiérrez Lázaro, coinciden mucho en todos los temas. La sala empezó ahora a moverse persianas, a levantarse la mesa, a moverse cosas. La hermana de repente se cerró la puerta e intentaban abrirla. Una puerta, tengo que decir que sin pestillo, sin cerrojo, en la que no se podía abrir. De repente unas estanterías se cayeron. Bueno, ocurrió una cosa en la sala de pretendología terrible. A raíz de ese momento, Estefanía, pues llegaron los padres, la recogieron, la llevaron al médico, etcétera, etcétera, y estuvo durante bastante tiempo, cosa que mucha gente creía que era ya al día siguiente, ¿no? Pero estuvo casi un año o un año y pico en los que no volvió ni a recordar el caso ni pasar nada, cuando de repente pues comenzó a sufrir una serie de ataques en las que pues perdía como el conocimiento, se le quedaban los ojos en blanco, de repente emitía sonidos extraños, risas, miraba con extrañas caras, se echaba hacia la gente y ya en una, por ejemplo, como cuenta mi compañera Marianela, pues hasta llegó a levitar en alguno de estos casos. Así van sucediendo los días, ella llevando una vida normal, llevando pues la vida de la gente. Por ejemplo, una cosa que quiero contar muy importante. A Estefanía siempre se ha dicho que era una mujer gótica, que se dedicaba a estas cosas, que le gustaban. Es mentira, totalmente mentira. La música que le gustaba era el flamenco, vestía como una niña normal de la época, salía con sus amigos por todas partes. Otra cosa que se ha dicho, que consumía drogas y bebía, es mentira. Ahí tienes la autopsia, solamente tenía la medicación que estaba tomando en ese momento, dentro de la autopsia esa noche del fallecimiento. Era una niña normal, no tenía nada que ver con espiritismo, ni con ciencias ocultas, ni siquiera pues con esa rama gótica, como en algún momento también la pusieron, que tengo que decir que no es nada malo. O sea, simplemente que muchas veces los medios, este tipo de gustos, que es el mío, por cierto, los tratan un poco de una forma como, no sé ahora mismo cómo decirlo, de una forma casi echándola de lado, ¿no? Como que si toda la gente fuera muy rara o toda la gente actuara de la misma forma. Pero a lo que vamos, a Estefanía no le ocurrió en ese momento, a raíz de estas convulsiones, estos ataques, o lo que le estuviese ocurriendo, pues empezó a vivir alrededor suyo una serie de fenómenos. Sombras oscuras que se acercaban a la cama, encapuchados, gente que como formaciones arrastrándose por el suelo. Por ejemplo, hay un caso en uno de los baños en los que de repente entró, intentaron abrir la puerta a toda la familia, hasta el padre en un momento dado intentó tirar la puerta para abajo y en ese momento se abrió la puerta, una pelota en el pasillo. Ella se dedicaba ya a trabajar, estaba trabajando en unos departamentos de limpieza y de repente una escoba y una fregona se empezaban a mover solos hasta que entraba otra vez con otros ataques. Dicen algunos testigos de esos momentos que hablaba en alguna lengua extraña, le llegaron a decir que es en latín, pero bueno, eso yo no te lo puedo confirmar nada más que por los recuerdos que tiene Marianela. Pero lo más curioso también de este caso, que muchas no se han entrado nunca en los medios, es que anteriormente a esa llamada a la policía, a ese día de noviembre del año 1991, por la noche, a las 2 de la mañana, en las que ocurrió todo esto, mucha gente no sabe que anteriormente ya hubo otra visita de la Policía Nacional a su casa. Y estaba todavía viva, o sea, perdón, de la Policía Municipal de Madrid a su casa. Y ella, Estefanía, estaba todavía viva. Fíjate esa tarde, que estaba una tarde lluviosa de marzo, que suben a su casa, suben un grupo de amigos, se ponen a jugar a las cartas y antes de todo esto, uno de los amigos le dice a la madre de Estefanía: me gustaría que me pasara a mí lo mismo que le ocurre a Estefanía. A los pocos minutos, este hombre entró exactamente con las mismas convulsiones. Dicen que sí, parecía como que se había iluminado en un momento dado la sala. Eso puede ser cualquier tipo de percepción, pero comenzó a hablar de una forma extraña, de una forma gutural, intentándose comunicar con Estefanía. Se asustó mucho a la familia, entre los amigos le intentaron
parar hasta que tuvieron que llevar a la policía. Él quería hablar con Estefanía, lo que te digo, con una voz muy gutural, con una voz muy extraña, y tuvo que ser ingresado. La policía se lo llevó detenido, pero no le pudieron detener porque se lo tuvieron que llevar ingresado a los Gregorio Marañón. Él es Demetrio, tuve la oportunidad de poder hablar con él personalmente antes de escribir el libro, y el caso de Demetrio nunca más le volvió a ocurrir absolutamente nada en este aspecto o en este tipo de síntoma que sufrió ese día en la casa. El día del fallecimiento ella era un día normal, un día que había salido por la mañana, que había salido con su novio, que había salido a pasear, que había cenado tranquilamente, y a la hora que se acostó, de repente falleció, a la hora y pico, de muerte súbita, según en la autopsia del anatómico forense de Madrid y el informe judicial del mismo. La madre, días antes, se había encontrado un par de figuras religiosas de un Cristo y una Virgen. Ese día, después de lo que había ocurrido, aparte de lo que nos cuenta Marianela, pues de ese extraño gemido, de cómo se levantó de la cama de una forma súbita, cómo se quedó mirando hasta que cayó para atrás, o sea, todo eso es lo que nos puede contar de ese fatídico día Marianela. Pero todo lo que ocurrió alrededor también, porque es que esa Virgen y ese Cristo aparecieron como con ampollas. Apareció la pintura como si hubiese sido como con burbujas, como si tuviesen aire, como si tuviese humedad, pero en un montón de partes de las figuras, cuando llevaba varios días y no había ocurrido nada. A raíz de ese momento fue cuando en la casa ya se desencadenó una auténtica, según cuentan, pues eso, una auténtica sesión de todo tipo de fenomenologías. Tanto fenomenologías poltergeist, que podría estar relacionada con los inquilinos de la casa, como fenomenología mucho más extraña, porque las sombras, lo que son las visiones, el día que llegó la policía, en la que parece ser que la puerta de un armario se movió, luego había unas babas, luego parece que se escuchó un golpe, todo eso te lo están contando en el informe. O sea, exactamente, hay una serie de cosas que te cuenta el informe que son realmente espectaculares. Fijaros, por ejemplo, en esta parte de aquí, os lo voy a leer literalmente, es de la segunda parte del informe, dice lo siguiente, porque es realmente lo que dicen, que al hacer acto de presencia tanto el Z2 en compañía de su conductor como el resto de inquilinos, se encontraba en situación de misterio y rareza, que estando sentados en compañía de toda la familia pudieron oír y observar como una puerta de un armario perfectamente cerrado, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, lo que desencadenó una serie de sospechas serias en el inspector jefe y los 3 policías allí presentes. Que no habían salido de la sorpresa y comentado la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza, donde pudieron comprobar que no había nadie, por lo que las referidas sospechas aumentaron y se reforzaron, tomando el suceso un interés sospechoso, que momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono, y concretamente en un mantelito apareció una mancha de color marrón consistente que Z2 identificó como babas. Que en el recorrido que hicieron por las diversas habitaciones de la casa observaron un crucifijo de madera que, al revés, el fenómeno al que estamos haciendo referencia le ha dado la vuelta y arrancó el Cristo que estaba adherido al propio crucifijo. Y así te podría dar pues muchos de los datos de los que la propia Policía Nacional está testificando de lo que ocurrió en esa casa cuando llegaron. A raíz de eso, todos los medios de comunicación y demás se volcaron, y lo que os he contado, cada uno iba haciendo su historia. Unos iban a investigar de una forma rigurosa, otros a hacer experimentos, otros iban a hacer limpiezas, otros iban a rezar, otros... O sea, allí hubo una procesión de personas terriblemente variopintas,
con un grupo de menores en los que el máximo tenía la persona que de los chavales que más años tenía 17 años, y el que menos, pues que tuviese muy poquitos, 2 o 3. O sea, estamos hablando de que todos estos niños estuvieron viendo durante mucho tiempo, aparte de, por supuesto, la madre, pues todo lo que hacían, todo lo que no hacían y demás. El día que llamaron a la policía era bestial. Los ruidos que estaban viviendo, tuvieron que poner un sofá hacia la cama. O sea, es una auténtica tragedia. O sea, es terrorífico. Hasta el perro. Hasta el perro. Y luego lo que ocurría alrededor también, y luego todo el tema sociológico, como bien ha dicho al principio cuando ha entrado Fran Contreras y demás, que ha llevado a que todavía en nuestro tiempo, 30 años después, estemos hablando sobre ello todavía y todavía estemos especulando qué es lo que puede ocurrir ahí. Para no enrollarme más, quiero decirte, Elisa, quiero contaros, perdón, a todos, que mi hipótesis es la siguiente, y es que se dio un conglomerado de hechos en ese lugar. Aparte de la supuesta causa paranormal, se produjo otro caso de sugestión colectiva en una familia, que desencadenó en una serie de fenómenos denominados en parapsicología como psicorragias, en las que se produjeron una serie de fenómenos a su alrededor que parecían que era, pues eso, una casa pues como las que pudiéramos ver en ciertas películas de cine y demás, pues con todo totalmente loco, totalmente desarmado, y en lo que cualquier cosa que ocurriera ya lo podríamos denominar como paranormal. Sí, sufrieron una serie de aparte luego el tema de los medios de comunicación, el tema del bullying escolar sobre los niños, el de por haber salido en unos programas tan importantes, todo el caso, el problema de muchos de los vecinos, más luego, en muchos casos por medios de comunicación, pues también vapuleados y a veces pues hasta medio insultados en alguna ocasión, pues todo esto hizo pues que toda esta gente viviera esta fenomenología. La prueba es que cuando todo esto paró, cuando todo esto, según la propia familia, parece que comenzó a parar, fueron pues en los momentos en el que el caso ya se estaba olvidando, ellos mismos ya se habían acostumbrado, gente de la propia casa, como es el caso de Marianela, ya se habían ido, ya estaban viviendo en otro lado, etcétera, y todo esto comenzó a cesar. Y otra de las pruebas que podríamos hablar, que iba con todo esto, sin quitar la paranormalidad de algunos sucesos, ¿vale?, es que en la casa vive gente. Y en la casa del Expediente Vallecas, las familias que viven perfectamente y nunca han vivido ningún tipo de fenómenos paranormales. Pero fíjate, o fijaros, cuando ellos vivían, hasta sin haber gente en la casa, ocurrían fenómenos dentro de la casa. Es decir, ellos estaban de vacaciones, el padre trabajando, y se escuchaban ruidos, se escuchaban pasos, se escuchaban tirar cosas, y hasta de avisarles por teléfono, donde estuvieran, para decirles que parecía que había alguien en su casa, que se habían vuelto de vacaciones, y tener que ir el padre del trabajo, que el padre sí que estaba en Madrid, a mirar la casa y allí no haber absolutamente nadie. O sea, cosas de estas, y luego fenómenos y sucesos que han acontecido alrededor, que eso sí que le podíamos llamar de esta paranormalidad, que hay en otros sitios de la zona donde también te describen monjes, te describen seres encapuchados, te describen seres de negro y también te describen esos seres que parece que van arrastrándose o reptando por el suelo. Entonces esto nos podría decir que esta zona tiene algo que yo puedo llegar a esa teoría de la impregnación debido a lo que ocurrió allí en épocas de la maldita guerra incivil, y si me han escuchado bien, yo la llamo la guerra incivil española,
en la que, pues por desgracia, murieron allí, mataron a centenares y centenares de religiosos, pues en el momento de la opresión comunista en toda esa zona. Entonces, pues bueno, sería simplemente pillándola con pinzas una supuesta hipótesis de por qué se ven tantos monjes y por qué ellas mismas vean tantos monjes. Y luego podríamos hablar de otra serie de fenómenos que luego ya han acompañado a lo largo de los años a la familia, ¿no? Pues como en el caso de Marianela y como en el caso de otras personas. Lo que sí te puedo decir, os puedo contar, es que ha sido algo que ha marcado a una familia para toda su vida. Tuvieron la desgracia de tener que vivir una muerte atroz de su hija y hermanas y hermanos, y que todo esto hizo de que este caso fuera, pues en el caso de Poltergeist, pues posiblemente más famoso de España y en el que más medios trató, pero el que menos investigado fue. Y esa es la pena. 30 años después solamente nos podemos basar en testimonios y poco más. En lo demás es simplemente pues, hipotetizar qué es lo que seguimos haciendo. Ahí quedan los testimonios de unos, de otros. Unos comparten una manera de ver el suceso, otros la comparten de otra y simplemente nos podemos quedar pues, en los testimonios de cada cual, de los que lo vivieron en su momento y de los que más cercanos estuvieron al caso. Pero como os digo, el caso no fue bien investigado por nadie de las personas que fueron allí. Nadie. Hubo gente que estuvo más tiempo, otros menos, pero no llegaron a ninguna conclusión y lo dejaron abandonado. Cosa que con un caso tan importante como el del expediente Vallecas, si yo hubiese tenido la oportunidad en el momento y hubiese podido hacerlo, no lo habría dejado abandonado nunca. Y ahí lo dejo y te doy las gracias por haberme invitado a este maravilloso proyecto. Juan, soy yo la que está tremendamente agradecida de tu disposición porque siempre desde el primer momento me dijiste que sí, sin ningún tipo de duda y fascinados todos de escuchar un relato sobre un caso que por supuesto tiene una complejidad bastante grande. Hay varios factores que se producen ahí, que también está el tema biológico, está el tema hormonal. Cuando hay, dependiendo las edades también, hay temas personales, individuales, hay dolores, hay una serie de factores y también fenómenos, como bien decía Marisol, que se producen y se conjugan para lograr un estado de situaciones bastante particulares. Yo tu libro todavía no lo leo, pero sí ya lo encargué. Sé que le ha ido muy bien, es un gran aporte hacia la investigación de ese lado, así que tremendamente agradecida y espero contar contigo en alguno de los congresos que vamos a realizar ya a partir de enero para que te puedas explayar un poco más y con más detalle sobre un caso que ha dado y sigue dando que hablar después de tanto tiempo, así es que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y la verdad es que ha sido todo un placer. Mira, ahora está ladrando la perrita porque estamos con una ventisca. Calla, Lua. Ya. Déjala, es parte también. Es parte, no, yo la tengo aquí conmigo, yo no la dejo encerrada en ningún sitio y si alguien me pregunta algún día y me dice, no, es que deja encerrada la perrera, digo, pues no participo o no voy. O sea, lo digo totalmente en serio, para mí es mi compañía es muy importante y mi compañera de investigación, porque ya me estoy dedicando a investigar en el campo, lo que nos rodea, la naturaleza, las plantas, las piedras, el aire, la arena, los animales, todo eso también es muy importante y nos enseña a comprender mejor la parapsicología, porque vemos cómo reaccionan ellos, les observamos, vemos cómo se mueve lo que tenemos a mi alrededor, lo que tengo a mi alrededor, y es maravilloso el darte cuenta de ciertas cosas que en la gran ciudad que he vivido toda mi vida hasta estos últimos 3 años no me había dado cuenta.
Y ahora me he dado cuenta de muchas otras cosas y te aseguro, y os aseguro que mis sentidos han mejorado, mis sentidos se han amplificado y yo sí siento, y lo digo. Bueno, Aquí lo dejo. Muchas tienes gracias. toda la razón porque los animales son parte fundamental, ellos tienen más agudizados los sentidos, tienen un nivel de audición mucho más agudo, por tanto logran captar ciertas frecuencias con mucha más facilidad y inclusive los animales cuando va a ocurrir algún evento natural como un terremoto, por ejemplo, o un temblor muy fuerte, ellos se inquietan, ellos hacen, tratan de prevenir, algunos como que te tiran hacia alguna parte, hacia afuera, como para salvarte. Nosotros acá en Chile que sabemos mucho de eso, siempre nos preocupamos. Cuando los perros comienzan a llorar mucho, algo y ocurre, porque no se trata de una locura, se trata de algo real. Ellos, cuando también rajuñan muy fuertemente en el suelo, están tratando de buscar lo que los molesta, ese ruido que les molesta. No solamente están afilando sus uñas, sino que también están buscando algo que les molesta para poder acallarlo. Así que me imagino la gran compañía que es para ti y por supuesto también te ayuda a prevenir cosas que uno no ve, pero que puede quizás sentir en menor grado, pero te protege. Así es que bien me parece. Bueno, Elizabeth, querida Marisol. sí, perdona que te interrumpa. Es simplemente dos acotaciones porque a lo mejor no se ha entendido bien a lo que comentaba antes. Primero, felicidades, felicidades, ya no por el evento, sino por la magnífica elección de ponentes, menos yo que soy tu amiga, me tienes aquí por eso, pero el resto, No. una maravilla de profesionales, a los cuales de verdad les quiero mucho. Es verdad que la parapsicología también estudia a los animales y ha demostrado en diversas ocasiones que emiten frecuencias que son lenguajes y realmente en ellas tenemos un aporte importante de pruebas. Dos, Juan Cariño, yo no he dicho que los investigadores no tengan facultades, he dicho que no somos los que abrimos consulta y los que nos dedicamos a hacer otras cosas, investigamos. Indudablemente también ha sido muy investigado, el cual lo sabe, que la mayoría de nosotros desarrollamos muchísimas las facultades inherentes a nuestra profesión, como en otras profesiones también esa sensibilidad se le abre al médico o a personas que se dediquen, pues yo que sé, un mecánico escucha un coche y ya sabe si tiene algo que funciona mal o todo funciona bien. Pues nosotros también tenemos esa forma de sentir, ¿no? Y algunos incluso más, que son más paragnostas que el que monta una consulta. Pero claro, en nuestro trabajo de día no lo podemos utilizar como una alarma, el ir a buscar, ¿no? Utilizar como un detector de cosas. En el caso de Lua es que es especial. Yo los tuyos no los conozco tanto, pero los de la Lua que es de Juan desde pequeñita, has notado muchísimo. Él va de paseo con ella. Corrígeme si me equivoco, Juan, pero va de paseo con ella y allí a veces van a ruinas, en la zona aquella hay polvorines antiguos, hay cosas bueno, de la guerra civil incluso anteriores, y la ves allí que está notando cosas que no se ven y tal, o sea, súper sensible, demuestra una vez más que son aliados del investigador y detectores, las aves, los perros y muchos animales, y se utilizan, es que se utilizan, solo que luego tenemos que explicarlo. Pues mira, lo hemos utilizado porque tal, él lo va haciendo en directo y es verdad que funciona. Así que Juan, perdóname, no he querido decir que tú no tuvieras facultades No, desarrolladas en este yo lo que sentido. no me refería por lo Yo tuyo. no lo digo porque yo soy igual que tú. O sea, yo digo, aquí huele a misterio, pero luego vamos y miramos que el olor que tenemos de verdad sea de misterio. Pero me refería a que no somos la persona que, porque tú te dediques a esto, tú te dediques al tarot solamente, o eso, o yo, ¿no? Que es lo que nos suele pasar cuando vamos a un sitio Claro, es investigativo. que hay que diferenciar. Yo soy una persona que me gusta, dentro de que todo lo veo dentro del mismo campo, pero me gusta diferenciar un poco pues las ciertas ramas que hay. Yo siempre me hago la misma reflexión. Lo primero fue la astrología, luego ya vino la astronomía,
¿no? Con esto podríamos seguir, alquimia, química, podríamos hacer muchas comparativas de lo que fue primero y luego lo que se convirtió, que está muy bien, y por supuesto, pues ha habido unos avances gigantescos y demás. Llegaron a querer de lo que pensaban que era la astrología, que aparte del conocimiento de nuestro cielo, cada astro, cada elemento nos puede ocasionar cualquier tipo de X al humano, pues llegaron a intentar conocer mucho más sobre la referencia de cómo son esos astros, cómo se mueven, qué tipo, otro tipo de historias, ¿no? Totalmente. Pero sin ello no habría existido. Con esto pasa exactamente lo mismo. Ha habido a lo largo de los años, pues posiblemente los primeros médicos eran los primeros parapsicólogos, ¿no? Cuando se ponían, a ver, vamos a dar esta planta a ver si la palma o no. Yo es que me lo pienso, a ver, observación, sí, pero tú observas, por ejemplo, a las cabras comiendo cicuta, te la comes y te mueres, y a la cabra no le pasa nada, ¿me entiendes a lo que te quiero decir? Pero tú observas que la cabra está comiendo la cicuta. ¿Era por observación? Vale, pues era por observación, la palmaron 50 el día de la observación del perejil móvil, que ¿cómo le llamo yo? O sea, a ver, es eso, o sea, eran los primeros paracientíficos, los primeros médicos de la historia, los primeros curanderos, los que dominaban el poder de esas energías, de las piedras, del agua, de saber, por ejemplo, las aguas curativas. No iban con un aparatito que te analizaba el agua, que ahora te dice, pues tiene tanto de este elemento, este otro elemento. No, iban y sabían que esas aguas eran curativas porque en su observación habían demostrado pues, que había animales que se curaban, etcétera. A lo mejor luego te la bebías tú y la palmabas también, pero es que llega, todo esto es un conocimiento muy grande de todas estas cosas, y ellos lo hicieron así. ¿Y nosotros qué ocurre? No tenemos otro tipo, no se repiten los fenómenos, no se repiten los sucesos. Es que ni siquiera se repiten los sucesos en el tema de las psicofonías. Sí, puedes tener una serie de pautas, pero al final no llevas una forma de hacerlo. No se repiten las apariciones, no se repite en nada. Entonces lo tenemos muy complicado, pero yo pienso que existir existe y tenemos que seguir al pie del cañón e investigando. ¿Qué bueno me ha traído a mí el tema de la naturaleza? La amplificación de sentidos y de darte cuenta que muchas cosas le podemos dar otro tipo de explicaciones que de momento, hasta el momento que te has dado cuenta de ciertas cosas, no se las dabas. Ahora sí que puedes dar una serie de explicaciones, pues debido a esa experiencia que has tenido de todo lo que tienes alrededor. O sea, entonces creo que es muy importante el seguir avanzando en este tipo de investigación y sobre todo en intentar investigarnos más a nosotros mismos, que creo que también es muy importante. Así es, toda la razón. ¿Algo más que agregar? Bueno, queridos amigos míos, quiero agradecerles mucho el que nos hayan acompañado durante esta larga jornada. Si se ve así es porque hay un vientecito, porque si no yo no puedo sobrevivir sin ventiladores. Hace mucho calor. Qué suerte tienes, ya se me acabó el hielo. No tengo hielo, no tengo. Agradecerles a todos su participación, el que estén tan tarde todavía aquí con nosotros. Agradecerle a aquellos que están con nosotros ahí en vivo escuchándonos, agradecerle a la gente que nos verá, e invitarlos porque a partir de enero tendremos congreso mensual todos los 11 con diferentes temas, congresos en directo a través de la plataforma de YouTube. Tendremos también una reunión mensual de autores de libros, en donde cada autor interesado podrá exponer sus obras. ¿Qué mejor que exponer su hijo, su proyecto, en primera persona, contándolo y leyendo un poquito, así como cuando nosotros, las abuelitas, nos contaban pequeños relatos y nos quedábamos dormidos, pero de una manera completa y para que la gente también pueda disfrutar en estos momentos tan complejos de cosas diferentes. Son cosas sencillas y que uno diría no tiene nada de novedoso, no. Es la forma en que se expone, es la forma en que se presenta. Ustedes, cada uno, representan
la variedad de múltiples actividades y temas que la red Axis Mundi quiere hacer, gestionar a través de las redes del conocimiento, a través de las redes de vuestros trabajos, de vuestra investigación, de vuestros experimentos, de vuestras experiencias hacia el resto, pero unificados como un gran motor para impulsar cosas nuevas, para apoyarnos mutuamente y para demostrarnos a nosotros mismos que sí podemos, que todos somos diferentes, pero con un mismo objetivo, buscamos respuestas. Viajamos en un camino con diferentes vehículos para poder buscar un poquito más de luz acerca de lo que llevamos por tantos años. Así es que un abrazo gigantesco. Gracias por creer, porque para estar aquí tantas horas hay que creer, por confiar, y yo tremendamente agradecida. Sé que los que están aquí son los que tenían que estar. También a mi gran amigo Carlos Yurcho, llevamos muchos años, también desde la cordillera, trabajando el tema ufológico, hemos hecho algunas cosas interesantes juntos, siempre nos hemos apoyado, y a pesar de que la ufología es sumamente mezquina en algunos factores, porque yo creo que en toda actividad prima lo Uy, sé. no es más el mundo de lo paranormal, Sí. Es más mezquino. Somos más paranormales. No, el mundo, la ufología todavía aguanta. Tiene Bueno, en sus este lado recursos. del mundo, Puedes abrir el no. campo entre intraterrestres, extraterrestres, De todo. bueno, pero sigue vivo, está más denostado y es más mezquino incluso entre los que los divulgan, el mundo de la parapsicología. Un día vamos a montar Yo difiero de algunas cosas que ha contado Juan y difiero de algunas cosas que ha contado Marisol, pero sí tenemos un mismo nexo común en el mundo de lo paranormal. Yo sí creo, pero creo después de 30 años investigando en casas donde han ocurrido fenómenos que no tienen explicación y de vivir experiencias que a día de hoy para mí no tienen explicación, pero tengo una visión diferente del mundo de lo paranormal, pero es más mezquino el mundo paranormal, el ufológico aguanta. Salvo, Eso depende. siempre hay un monolito de que hablar, aunque no sea de piedra, ¿sabes? Que sea de hierro, pero siempre hay en la prensa. Hay un monolito, sí. Y siempre va a haber gente que habla no inglés en los ninguno. lugares, como en la zona del silencio. Siempre va a haber gente que habla inglés, siempre. Sí. Siempre hay gente que El habla mundo inglés. paranormal es peor. Bueno, es más en mezquino, Latinoamérica el tema de la ufología es fuerte, es muy fuerte, porque acá en Chile también hay 5 países en este lado del mundo que tienen lo que se llaman comisiones oficiales por parte de los gobiernos, de los estados, no de los gobiernos. Pero ahí tenéis, mira, pero tenéis hay una diferencia brutal, ¿eh? En lo paranormal no tanto, ¿ves? Porque a diferencia en Europa, a diferencia de Sudamérica, en Sudamérica la rama de la investigación científica de la parapsicología ha ido más por la versión filosófica religiosa, sí, el mundo del espiritismo, de Hipólito justamente. Benizar, de lo pedagógico, chamanes, con lo cual... Sí, el chamanismo. Bueno, yo lo diferenciaría, ¿eh? Una cosa son los chamanes, y ahí el mago nos puede hablar de los lacandones, de las plantas de poder. Una cosa son los chamanes. Mira, yo recomendaría un documental de un buen amigo mío, ganó un Goya hace unos años, se llama Pachi Uriz, se llama Hijos de la Tierra, que pone el nexo de unión en diferentes países, diferentes culturas, esa conexión con la naturaleza. Va desde los celtas de Anaís hasta chamanes en Brasil y en México, ¿no? Una cosa son los chamanes, los sabios de la tribu, los conocedores de la luz y de la verdad y de ese mundo invisible, y otra cosa es el mundo de lo paranormal y de los espiritistas. Habría que diferenciarlo. Entonces, mientras en Europa se ha ido a una parapsicología más científica, que puso las bases Charles Richet con el Instituto Metapsíquico de París a principios del siglo XX, luego Joseph Rhein, que estaba hablando Marisol en la Universidad de Duke, que hizo estadística de lo paranormal. En Sudamérica se ha ido más al mundo de la creencia, religiosidad o filosofía, no sé cómo catalogarlo en el mundo del espiritismo. En cambio, en la ufología, nosotros nos hemos cerrado a nivel oficial. Entonces, si tú te vas aquí a hablar con los militares y es un tema complicado, sí, porque nunca saben nada y el que no sabe no se entera.
y el que sabe tampoco te lo va a contar, básicamente por lógica, no porque hay una conspiración, sino porque estás hablando de secreto oficial, de materia reservada, pero en cambio en diferentes países de Sudamérica sí que hay un interés, hay un aperturismo y hay un tipo de visión muy distinta que en Europa agradeceríamos, bastante, bastante. Aquí no lo tenemos. Pero bueno, lo dicho, siempre hay un monolito que no es de piedra, que es de metal, del que hablar, que luego será una campaña publicitaria. Da mucho juego el mundo de los ovnis para las campañas publicitarias. Sí, por supuesto, y en este minuto, y cuando no es una cosa es la otra, y la verdad es que nosotros... Mira, ¿sabes qué podemos hacer? Yo, ahora que tengo ahí a Juanillo, un día te contamos nuestra aventura ahí en la isla de Pascua. Sí, que estuvo, escúchame, fue alucinante porque estuvimos ahí en busca de los Aku Aku, estuvimos en una casa encantada. Y estuvimos ahí con una familia pascuense, yo tengo grabado a fuego el testimonio del Delfín, que era la mujer del pascuense, que era antropóloga, era belga y llevaba, era europea, y cuando llegó allí, yo tengo grabada la escena que le decía a la niña, mamá, el Cava está aquí, no me deja dormir, el Cava viene. Cava es como llaman los pascuenses a ese mundo fantasmal, ¿no? Ese otro lado, con su particular mundo de creencias. Y eso fue una expedición muy chula, nos lo pasamos muy bien, aprendimos un montón y descubrimos un montón de cosas muy interesantes que te llevan, fíjate, o que a mí me llevaron a la esencia de lo que hoy ponemos etiquetas, ¿no? De la ufología, cuando veían las luces en los cielos, ¿no? Que nos roban nuestro agua, Frank, que nos roban el agua. Que nos roban nuestro agua. Bueno, aquí en Chile hay historia, hay un par de casos que tienen que ver con los famosos robones o ladrones de agua que en dos lugares que tienen represa, en donde supuestamente objetos no identificados succionaban el agua hacia arriba con testigos. Pero en la ufología, por lo menos acá en Latinoamérica, en este lado del mundo, ha cambiado mucho el concepto y la forma de investigarlo. Ya la palabra ovni está como sujeta al folclore, a lo que es una remembranza, un recuerdo, porque ahora el tema de los fenómenos aéreos anómalos, que es el concepto que se ocupa fuertemente, es lo que prima. Prueba de ello es que en Chile existe del año 97 el CEFA-A, el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, que tiene ya bastante tiempo, en donde se investiga de manera oficial los casos reportados por el mundo aeronáutico, porque es lo fundamental, y también se ha abierto mucho hacia lo que es el mundo civil ahora, después de mucho tiempo. También tenemos una ley, la ley de transparencia, que te permite recibir información. Te guste o no la información que recibas, eso es otra cosa. Pero la ley de transparencia ayuda a que nosotros podamos solicitar datos de diferentes cosas, entre ellos de eventos ocurridos, de casos ovnis ocurridos supuestamente, de cosas extrañas, que nos ayudan en la investigación. El concepto de fenómeno aéreo anómalo engloba mucho más que algo que inclusive está mal nombrado históricamente. Objeto volador no identificado. Nosotros siempre hemos visto luces en el cielo, no objetos volando. Bueno, pero ahora, hay que quitar. Nosotros supongamos que detrás de esas luces hay una fuente sólida, es otra cosa. Pero la verdad... Siempre hay que etiquetarlos. Claro, entonces, bueno, pero mira, por lo menos tenéis, Elizabeth, por lo menos tenéis suerte, porque mira, aquí en España en el 92 se llevó a cabo la desclasificación y ha sido el mayor fraude de la historia. Sí, exactamente. O sea, la primera, aquí, o sea, aquí mintieron todos como bellacos, hicieron informes oficiales cambiando nombres, fechas. JJ Benítez, maestro para muchos de nosotros, fue un artista con un libro en el 94, si mal no recuerdo, que se llamaba Materia Reservada, que ya destripaba y sacaba a la luz todas las mentiras del ejército, que no había hecho el ejército, que los militares siempre han sido muy francos, que habían hecho un grupo de investigadores civiles pagado, bueno, un lío padre. Pero mira, fíjate, yo voy a dejar yo no sé si nos vamos a ir mucho de tiempo, pero más que si las transparencia, mira, en ese viaje que hice con Juana Pascua,
encontramos un caso alucinante. ¿Y por qué es alucinante? Porque rompe las etiquetas. Porque te habla, por ejemplo, en este caso del mundo del fenómeno. En el caso de las casas encantadas estuvimos en una. Lo que para nosotros era una casa encantada, para ellos era el cava cava que tenían en ese lugar y que les cuidaba de ellos. Y además había una cava cava pelirroja que tenía muchos hechos un lío. Eso ya lo contaremos otro día. Pero era normal, ¿no? Eso dentro del mundo paranormal. Pero en el mundo de los ovnis, como poner una etiqueta te descuadra. Ella se llama Veríica, creo que sigue viva, es escritora, y ella nos contaba ante la grabadora Elizabeth cómo cuando tenía 6 años iba con su padre al aeropuerto, estaban construyendo el aeropuerto de Angarroa, y cuando iba en el automóvil, ella con su padre, ella tenía 6 años, pudo ver cómo antes de llegar al aeropuerto de Pascua, aparece de la nada un artefacto almendrado, cuasi aterriza en el suelo. De ese artefacto sale una especie de figura antropomorfa humana, como si fuera un buzo de color de plata. Aparece un pascuense. Dice que es un pascuense porque lleva un pantalón vaquero y una camisa blanca. Los dos se ponen a hablar. En ese momento los dos miran al coche, les miran a ellos. El ser embozado en plata se mete al artefacto, el pascuense desaparece y el artefacto sube por los cielos. Es el caso tópico y típico de encuentros con humanoides, extraterrestres, llámalo como quieras. Lo más maravilloso de ese caso es la fecha en la que ocurre, 1941. Todavía no se hablaba de la moderna era ovni ni de Roswell. 1941. En Angarroa, en Pascua, había un artefacto típico, ese platillo Bolainer, como retrató Kenneth Arnold en ese avistamiento estadounidense que marcó el inicio de la moderna era ovni. Infiltrados, seres de plata, artefactos voladores. 1941 en Pascua. Era imposible que llegara la contaminación cultural o social. Era imposible que nadie hablase de platillos volantes porque ni siquiera habían existido. No, se ese había creado el término en la concepto. prensa. Y fue maravilloso como a Juan y a mí nos lo contaba. Pero es que Aquí además en España también había, en el mismo año aquí en España también había, sin irse más lejos, en Cartagena, por Sí. poner un ejemplo, en los años 40 fueron vistos en varias ocasiones y todavía no fueron investigados, aunque sí que es verdad que hubieron partes policiales. Pero habéis comentado varias cosas que puedo estar de acuerdo, pero algo en mí no. Porque nosotros la ufología y la paraciencia la entendemos como que tenemos que estar implicados emocionalmente porque los testigos, y nosotros muchas veces somos los testigos, nos implicamos emocionalmente. Pero aunque exista esa implicación, nosotros tenemos que preguntarnos por qué nosotros enlazamos con esos fenómenos. Damos por concluidas muchas cosas como si fuera ya explicación cuando estamos en pañales teóricos. Por ejemplo, en el caso de los ovnis, se decía ahora mismo que no hay objetos metálicos. En Chile no, Elizabeth, pero aquí en Barcelona, por ejemplo, uno de los clasificados que mencionabais, en 1993, ¿qué pasó? Y fue visto en Barcelona, en toda Cataluña, llegaron a verlo policías, en Lleida, bomberos, lo vieron a escasos segundos después en zona de Mallorca, escasos segundos después, o quizás simultáneamente, y no era uno, sino varios objetos, en la zona de la frontera francesa. Esos eran enormes, eran macro objetos voladores. Y además su perspectiva visual, testimoniada por cientos de personas, hasta medio punto aparecen en los desclasificados, pero yo he podido hablar con muchas unidades de esos testimonios, declaran que el objeto era algo concreto, contundente y que tenía una aleación metálica que se movía como un mercurio, un metal quizás desconocido o algún tipo de prototipo o alguna historia, pero sí que existen objetos voladores de consistencia. Nosotros no podemos emocionalmente frente a ese sesgo o estadística de testimonios de buena primera decir que aquello ya es un objeto volador no identificado. Podemos tenerlo en la lista de lo mayor probable
y podemos dibujar una descripción con el tiempo de ese objeto de nuestra misión, No, es tener también la mente abierta a otro tipo de historias. En lo paranormal, pero eso siempre, Marisol. Lo que pasa claro, es en que lo también depende de paranormal, la perspectiva, con la que investigues y con la que pero vayas claro, a en lo tratar. paranormal, perdona, Pero, en lo paranormal, habéis también citado, que estoy de acuerdo, que yo que parece aquí que soy yo de laboratorio aséptica, y sabéis que yo soy no, no, de no. la que ve una luz y dice, ¡un ovni! Pero claro, luego la emoción también me para como investigadora e intento hacer No, una mira, criba yo de verdad. te voy a contar una anécdota. Lo que pasa es que nos vamos a alargar, Elizabeth, pero Bueno, bueno, o sea, a mí, Mago, habla cuando quieras porque nosotros somos muy parlanchines y aquí como nos conocemos y hay confianza, ¿sabes? Tú interrumpe y ya está, que no pasa nada. Mira, yo voy a hablar de mi visión, que no sé cómo serán las demás. Yo soy periodista y llevo 30 años ejerciendo el periodismo de investigación especializado en estas temáticas heterodoxas. El campo de las temáticas heterodoxas es muy amplio, muy amplio. A lo largo de estos 30 años mi trabajo ha sido hacerme las 5 incógnitas. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde y por qué? Para contar un suceso. Un suceso que en unos casos rompe la lógica, en otros casos rompe la razón, que son incómodos siempre, que en unos casos han sido silenciados, que en otros casos han sido olvidados, pero al final todos ellos en diferentes temáticas, en este caso en la ufológica o en la paranormal, quizás con ese punto de mayor trascendencia para el ser humano, bueno, ponen en jaque todo lo establecido. Ese es mi trabajo. Vosotros lo sabéis bien que hace muchos años que dejé de destapar fraudes porque a mí destapar fraudes no me interesa. Me interesan los casos que ponen en jaque el conocimiento ortodoxo, es decir, los heterodoxos que van por otras vías. En el caso de los ovnis, Marisol, yo como me enseñó Fernando Jiménez del Oso, al final les he mandado a hacer cósmicas puñetas. Porque, o sea, te dedicas a perseguir un fenómeno que para el que yo no tengo una respuesta, y yo creo que a veces no tener respuestas te ayuda a seguir buscando y hacerte más preguntas y eso es conocimiento. Pero en el caso de los ovnis es para mandarles a hacer cósmicas puñetas. Y con la perspectiva que me da el tiempo y todos los casos que sabéis que he investigado a nivel oficial y no oficial, sí tengo conclusiones. Las conclusiones son que a mí me da mucho miedito un fenómeno que viene acompañando al ser humano desde que tiene uso de conciencia, que ahora lo llamamos ovnis, pero en otro tiempo se llamaban vete tú a saber cómo, que ha cambiado credos, que ha cambiado culturas, lo tenemos a lo largo del tiempo en diferentes culturas, que han estado ahí siempre presentes y que manejan dos características que solamente tienen los dioses, el tiempo y el espacio. Porque siempre aparecen cuando les da la gana, desaparecen cuando les da la gana, es decir, y a mí eso me produce cierta inquietud. Eso en el tema de los ovnis. También es verdad que yo la parte emocional la dejo a un lado. Mira, yo recuerdo cuando era reportero de Milenio 3, la primera alerta ovni que hicimos, yo me fui a Málaga, era el reportero de Dicharachero, ya lo sabéis vosotros, y estaba siempre metido en Casas Encantadas o en otros menesteres investigando y haciendo los programas en directo. Yo estaba en Málaga y en aquella alerta ovni, a las 4 de la mañana, por primera vez me convertí en testigo ovni. Había 2.500 personas, estábamos en la playa de la Peña del Cabrón y apareció un objeto triangular espectacular, como a unos 300 metros por encima de nosotros. Eran 3 puntos unidos, un triángulo, girando sobre sí mismo. Eso lo contamos en la radio y está en las grabaciones y yo me quedé alucinando y tardé 1 semana y media en descubrir que aquello no era nada del otro mundo, que aquello era un satélite espía norteamericano que se llama NOS, que por las condiciones de visibilidad tan especiales de aquella noche lo pudimos contemplar. Un satélite espía de la Sexta Flota norteamericana. Yo lo que he descubierto en muchos casos, el 90% de los casos que hay detrás del fenómeno OVNI es que el 80% son observaciones erróneas, hay un 10-15% de fenómenos que tienen que ver con el mundo de los militares, el mundo del secretismo y de los prototipos es la mejor excusa para que diferentes ejércitos de diferentes potencias hagan lo que quieran, cuando quieran y como quieran.
Y sí que es verdad que hay un 5% de casos, es mi conclusión, que ponen en jaque muchas de las cosas que conocemos.